Hola, ¿cómo están? Hola, mi. Bueno, paso por acá para contarme eh, un proceso muy... fue arduo transitarlo. Mm, es como negada, como en resistencia a hacerlo. Pero bueno, fue detonando, 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 detonando. Y a raíz del último video que hice, que era como el miedo, el mayor miedo, en ese momento yo había dicho que era el miedo a ser el ser. Y desglosando más aún el por qué era miedo a ser el ser, como pararme en mí misma, brota eh, el miedo a la soledad. Fue así. Después viajamos con el maestro Suriak. Eh, Fuimos a San Rafael, estuvimos en la casa de Sashiva. Y ahí charlando de este mayor miedo, bueno, de muchas cosas. Fue muy expansiva esa reunión que hicimos. Me encuentro un día que estábamos en el centro, me encuentro en una plaza, adentro de un lugar donde habían juegos para niños, la imagen muy, muy grande de Merlín, del mago Merlín. De una forma como, o sea, no es como siempre la he visto, fue como impactante ver esa imagen para mí. Todos estábamos como muy anonadados con ese mural. Aparte habían muchos símbolos y demás. Pero yo me quedé mirando y fue como, me quedé como conectando con esa imagen. Yo sabía que era parte del ancestro llave, pero no lo había expandido. Así que surge así. Luego del viaje, mis piernas empiezan a fallar. Eh, como, como que se me aflojan. Justamente desde donde yo estaba operada, desde la cintura. Sentía que me mareaba, como que el piso era muy inestable. Tenía que bajar escaleras y me costaba un montón bajar escaleras. Habíamos arrancado con la huerta, con el maestro Surya. Y nada, simplemente empezó a suceder todo esto. Aún había más o menos interpretado de dónde venía esto de, del miedo a la soledad, pero no lo había expandido. Me vibraba mucho escribirle a Laika, entonces le mando un audio con esta situación de la columna, que es como muy reiterativa con lo que siempre me pasaba, que estaba girando. Entonces me responde mi madre elevada, Sikayak y Suk, a través de ella, humana clara en conciencia, en donde me sacudió lindo con esta cuestión del miedo a la soledad. Al principio fue como el tomarlo literal. Creo que estuvo el audio circulando para compartir, para expandir. Em, de que mi ser me mostraba que en el lugar en el que yo estaba parada no era mi verdad, no era el lugar en el que yo tenía que estar. Entonces decía, no, no puede ser el lugar, el ambiente. Y no, justamente no. Entonces ahí es donde empieza este proceso de estar sola, de sentir esta necesidad. Entonces me voy a San Rafael unos días, una semana, sola.
el maestro Siuriak me dice, llévate el auto. No, ¿cómo me voy a llevar el auto? A mí me da pánico manejar sola y menos en ruta. De San Luis a San Rafael son 3 horas, más o menos. Me iba a ir a una carpa, me iba a ir en carpa a transitar qué era lo que estaba sucediendo. Qué es lo que me estaba sucediendo con respecto a esta palabra soledad, a este miedo. En este audio también dice como que bueno, no, ni siquiera había empezado a caminar mi verdad. Entonces empiezo como a repensarme, como a observarme en en este transitar de todo este camino que de a mí misma. Y es cierto, eh, quise ir más rápido. Me vi todos los videos. Los de la plataforma de Laika fue como verla, pero en esta cuestión de las creencias, de los límites, de los perros guardianes, no, no hice como, no me paré ahí a observar. Directamente pasé al inconsciente. Sí, observé las codificaciones, digamos, las que yo había transitado, las que más me hacían doler y arder. Obviamente era el abandono, el rechazo, la injusticia, el abuso y la injusticia, el ser visto, reconocido. Como esas eran las más fuertes, y el de ayudar. Esas eran las más fuertes y justamente se alojaban como en el cuerpo, justamente. En las diferentes, en los ojos, en el útero, en la columna y en las piernas. Era muy simbólico. Yo había hecho un cuadro como donde decía que todo estaba conectado, el biológico, la emoción, en conciencia, cómo se iba transmitiendo y de ahí se desplegaban los 4 pilares y el miedo, el mayor miedo, antes del miedo como a morir. Entonces, pero o sea, en este caso la elevada me lo había mostrado de esa forma para que yo lo pudiera entender y unir todo junto, y poder integrarlo. Para yo poder integrarlo, la humana poder integrarlo, porque justamente el cristal era el que quería avanzar lo más rápido que pudiera. Kaliek quería avanzar, pero Ailén quedaba atrás y el cuerpo me lo estaba manifestando, en este caso, de no avanzar. O sea, las mismas piernas me lo estaban diciendo que no, por ahí no era mi verdad. Entonces empecé a darme cuenta que no estaba parada en mi verdad completamente. Una de las estrategias que utilizaba o que desde el origen, cuando empecé a hacer los pilares, desde el origen, era el apegarme o el copiar. Como lo mismo. Entonces, ya que en mis pasos yo no confiaba en mis capacidades, no, o en las capacidades de la célula, no confiaba en sí misma, entonces se acoplaba a otros y copiaba el proceso de otros. Entonces, era querer hacer lo de los demás y no lo mío, no de forma original, individual, para nada. Entonces, claro, esta cuestión del miedo a la soledad era caminar sola, pero no estando sola, sino en mí misma. Era como en presencia mía. Y entonces, bueno, cuando me voy a San Rafael, empiezo a transitar, o sea, en el camino, iba como con muchas emociones. La primera noche no me pude ir a estar sola, me fui a la casa de la maestra Sashiva. Y ahí como empezamos, yo le empecé a contar, ella había escuchado el audio, porque como se había compartido el audio, había escuchado el audio, entonces empezamos como a ver de dónde venía.
Al otro día me levanto, que si el día martes sí me iba sola, abro mi cuaderno para empezar a escribir y me doy cuenta de que yo tenía todo escrito lo que me estaba sucediendo. Todo escrito. Hace unos meses atrás, cuando despierta Copérnico como ancestro y expandir toda la cuestión astrológica, astronómica, yo tenía los 12 estadios, las 12 ancestralidades con diferentes símbolos. ¿Y qué es lo que significaba como en ese transitar, en esa rueda, hasta llegar a la última, la número 12 o sea, como Piscis sería, pero no tenía que ver nada con Piscis, sino como la culminación de todo ese proceso en inconsciencia para pasar a la conciencia. Ir dándole conciencia, digamos, a esos inconscientes, a esos 12 estadios de inconsciencia. En ese momento me empieza a brotar fuertemente la historia de Merlín. Yo previamente había hablado con el maestro Dan Kaliek, y entre lo que me compartió él y lo que yo un poco tenía, brotó completamente la historia de Merlín en ese día, a la mañana. Merlín, como nosotros lo conocemos, el mago Merlín, fue un señor galés que vivió hace mucho, mucho tiempo. Sí existió. No era mago, era un consejero, sí, de reyes y de gente que, bueno, requería sus conocimientos, su sabiduría. Él observaba mucho la naturaleza y en base a la naturaleza, al movimiento que tenía la naturaleza, era como él iba interpretando la vida en base a la naturaleza. Entonces, gracias a eso era como, bueno, su sabiduría venía como por ahí y tenía como esa capacidad oratoria de poder charlar o charlar con otras, o con reyes, o con diferentes personas en realidad. No era solo a reyes. Entonces, claro, en ese transitar de él, conoce a su amada Nimue, se enamora muy profundamente, y ellos empiezan como a experimentar una sexualidad, como la sexualidad sagrada o el tantra, en donde como se conectaban con sus elevados, cada uno, ¿no? Obviamente ellos le decían de otra forma, con los dioses, y era como una forma de canalizar, como utilizaban esa energía como para canalizar. Entonces, aparte de la sabiduría de la naturaleza, era como descubrir esto nuevo, este don, si se quisiera decir, nuevo, en donde obviamente su sabiduría aumentaba y la compartía. No era un tipo egoísta, digamos, la compartía. En este proceso de que está con Nimue, la pierde a su gran amor. Entonces él empieza a transitar una oscuridad, sería, de él mismo, de mucho dolor, porque se sentía muy solo. Entonces seguía siendo consejero, pero como era tanto el dolor y la envidia, la forma de aconsejar que él tenía era la de que estos seres a quienes aconsejaba como chocaran, pelearan, se hicieran se provocaran dolor,
Entonces, él quería que los otros sintieran lo que él sentía. Que cuando brota toda esta información dije, wow, porque yo también lo he hecho en esta envidia y este dolor que tenía hace un tiempo, también lo hacía. Em, entonces, nada, simplemente deja de ser como querido porque se daban cuenta de que era una manipulación entre, o sea, lo que él hacía con los otros. Entonces decide recluirse en su cueva, a transitar completamente ese dolor, eso que él era. Sí les hizo creer a muchos que una forma de como de poder era la magia, entonces él se hacía pasar con que era mago y era muy poderoso, pero en realidad eso que él exteriorizaba era algo que lo había tenido con Merlín, no esta magia, pero para él era como esa magia, esa canalización. Quería tener como ese poder divino. Y obviamente cuando pierde a su amada, eh, esto que a él le producía, no, o sea, podía hacerlo solo, había sido una muestra, podía hacerlo solo, pero no lo entendió. En su escasez, obviamente, no la entendió. Entonces, bueno, simplemente se recluye en la cueva, empieza a observar sus sombras, empieza como a inmiscuirse completamente en ese dolor, en eso que a él le pasaba para poder salir. Era realmente él, como lo que escribía era la llegada del otoño era la llegada de ese ser, la llegada de la muerte de ese ser, pero no la muerte biológica, sino como la muerte como de esa vieja persona. Entonces, claro, eh, cuando pasa el tiempo en soledad, en ese momento, era algo que le costaba superar esa soledad, pero aprende a vivir solo. Cuando él decide volver a, a compartir con los otros, obviamente no era querido y se tiene que exiliar. Porque las personas se habían quedado con el viejo Merlín y no le habían dado la oportunidad a este nuevo ser que era, porque era muy peligroso. Entonces, en su momento yo había escrito que el ancestro llave era como proscripto, y obviamente se había exiliado. Mi madre biológica siempre me decía que yo era la exiliada de la familia porque me autoexiliaba. En realidad no es que me echaban. Y este ser se tiene que exiliar, se autoexilia porque justamente quería seguir viviendo en este nuevo ser que él se había convertido. Eh, Se exilia, se cambia de nombre, su aspecto, es como que va cambiando de nombres. A su vez él sigue compartiendo su sabiduría con los seres que se iba encontrando, y estos seres que era como a cambio, intercambiaban el alojamiento y la comida. Se somete como a vivir no en su verdad, porque tenía que esconderse. Adopta personajes diferentes y bueno, es como su forma de sobrevivir hasta los últimos días de su muerte. El tema de este ancestro, que marca mucho la soledad, marca muchas codificaciones del inconsciente que yo ya había visto, pero no había mostrado justamente este miedo a la soledad. A su vez se conecta con mi ancestra, 3 generaciones antes de mí, mi bisabuela, y el linaje. Se conectan Merlín y Apolonia, sería. En donde también transitaron la soledad.
Pero en este caso, al dar vida, murió, y este otro ser era avanzar de alguna forma, aunque tuviese que tapar su identidad, tenía que avanzar. Quería seguir viviendo, quería seguir compartiéndose. Entonces, bien, eso es lo que brota del ancestro Merlín, que se conjuga con la ancestra Polonia. Pero ¿qué pasa con este miedo a la soledad? Desde el origen, uno busca avanzar. Desde el origen, la célula busca avanzar. Y este miedo a la soledad se asociaba justamente a que estar sola, ¿sí?, era quedarme atrás en esta evolución. Entonces tenía que acoplarme a alguien para copiar su proceso y no el mío. No por el hecho, justamente este miedo a la soledad no era el hecho de, ay, me voy a morir sola como solterona, ¿no? No pasaba por ahí, sino que pasaba por el hecho de caminar mis propios pasos. Y no lo estaba haciendo. Copiaba procesos, el que tenía más enfrente era el maestro Zuriak y no me estaba dando cuenta. Entonces, en el hecho de no quedarme atrás, no porque él me dejara o no, no tenía nada que ver con eso, sino que el hecho de avanzar más lento era el problema. Entonces necesitaba acoplarme en algo. Ahí empiezo como a desmenuzar en este sentido todo, y me veo como en un huevo, en donde ese cascarón eres una cárcel mental y la libertad viene de la mano del disfrute, o el disfrute viene de la mano de la libertad. Entonces yo no estaba pudiendo disfrutar ni el proceso en conciencia ni mi presente por esta cárcel mental, porque era como que habían vestigios de la vieja humana. Y no porque hubiese inconsciente, sino porque habían muchas creencias y límites que marcaban justamente esto. Entonces, lo voy a correr así. Bien, yo estaba acá. En este cascarón, como dice, una cárcel mental, ¿sí? Estaba construido por miedos. ¿Cuál era el primer miedo de esta soledad? Justamente era que el cuerpo es débil. No puede avanzar si salgo de acá. ¿Para qué voy a avanzar si mi cuerpo, para qué voy a salir de este cascarón que me mantiene segura si mi cuerpo es débil? Entonces empiezo a entender que la pelea interna que siempre estuvo fue con el cuerpo. Si permanezco ahí, obviamente me van a guiar, me van a decir qué es lo que tengo que hacer, no tiene que salir desde mí. Estaba como simplemente hago lo que tengo que... hago lo que me dicen en realidad. Esto es una protección, es como el yelmo. Creo que no estoy lista, o sea, creo que mi cuerpo no está listo para avanzar. Pues tiene que ver con el biológico, toda esta cuestión de la soledad, justamente. Desde las creencias. Este huevo me hace pertenecer a, o sea, dejo de ser individual. Este huevo está compuesto de las creencias de cómo tengo que ser. Es una estructura de vida. Acá adentro mis necesidades están básicas, ¿para qué voy a salir? Otra de las cosas era que nadie sabía cómo soy, o sea, ni siquiera tenía que pararme en mi verdad, no tengo que contarle a nadie qué es lo que soy o cómo soy, en este caso. El último era nacer, requiere mucho esfuerzo para el biológico y puede ser peligroso.
dar vida trae muerte. Entonces, en este proceso, cuando empiezo a notar, ¿sí? Claro, eh, siempre hubo como una pelea, o siempre desde, desde que me operan, es como que yo dejo el cuerpo, sería como, dejo de darle bola, me da mucha fiaca ir al gimnasio o mantenerlo, o sea, es como muchos desbalances con el peso. Era como justamente no estar conectada al biológico. Era como el cristal avanzando, avanzando, avanzando. ¿Y qué me importa el biológico? Total, iban a ser en cristal igual. Y no era ese el proceso que tenía que hacer justamente. ¿Sí? Entonces, me voy a ver por qué era toda esta cuestión de que el cuerpo es débil y demás. Aparecen las creencias ligadas al linaje. Más allá de la ancestralidad, se une esa última ancestralidad polonia con el linaje, que es mi bisabuela. Entonces se muestra un femenino, perdón, masculinizado. Tengo que ser fuerte, o sea, mi biológico tiene que ser fuerte ante cualquier cosa. Como es fuerte, nadie me ataca, no, mi guardia siempre está alta pero tampoco podía recibir. O sea, no podía estar en femenino eh, expandido, digamos, en abundancia, en el femenino femenino sería. Observarme justamente era signo de debilidad. El ser mujer o ser femenina, era signo de debilidad. Entonces, este, este huevo, más allá de que no es que estaba encerrada, pero era una cárcel, sí, acá, era una cárcel mental este huevo. Era un masculino, un femenino masculinizado, con todo eso, ¿sí? Entonces, avanzo, aunque sé que mi cuerpo es débil. Entonces, no puedo hacer ciertas cosas. Dejo que me lleven, dejo que me guíen, ¿sí? No salto al vacío para querer eh, nacer, en este caso. Las creencias estas estaban muy marcadas, muy ligadas a las mujeres que marcan una forma de ser y de sentir. Era una visión bastante cerrada. Para avanzar necesito tener, entonces ahí es en donde brota el perro guardián del tener, ¿sí? El tener me hace libre desde esa creencia. Yo creo que puedo sola y eso me hace atractiva. Si no, no sirvo como mujer. Entonces, en estas creencias empiezan a marcarse mucho en el convivir con el maestro Surya fuerte, y no estaba permitiéndome ser verdad. El ser verdad era observarse, el ser verdad era realmente expresar lo que uno le pasaba o sentía. Entonces, eh, no se requería en este caso, ¿cómo sería? Eh, Aportar, ¿sí? Es como todo el ambiente se da para que yo hoy no esté haciendo nada, o sea, no esté trabajando. Estar en femenino, femenino. Y eso es lo que estaba resistiéndome a transitar, el femenino en femenino. Entonces, cuando en este proceso de estar sola, romper el huevo, romper este cascarón, sí, pararme en mi verdad completamente, era observar que el respirar es distinto. O sea, el afuera es distinto, pero no tiene no tiene por qué ser peligroso. Ya no me tengo que esconder de nadie, entonces, ni de mi verdad completamente, o sea, tengo parada en mí misma. Requiero mover mi cuerpo, sí, porque tengo que salir de ese cascarón, moverme,
a conocer, a ser, a disfrutar, el mundo comienza a ver cómo soy, quién soy. Es una de las preguntas que siempre fue quién soy, que estuvo muy marcada. Nadie me ayuda para tener que salir. Yo tengo mis propias capacidades y digamos, mi propio sostén para poder salir. No requiero de nadie, ¿sí? Sola doy mis pasos a lo desconocido. Conozco a otros seres que caminan solos, pero diferente a mí. O sea, todos caminamos solos, en nosotros mismos en realidad. Algunos ya comienzan a volar, otros utilizan sus piernas y otros realmente van aceptando su estado en el que están. No hay una forma única de caminar ese camino, ¿sí? Entonces empiezo a conocer mi fuerza, mi coraje para nacer. Todo este proceso tiene raíz en el biológico, completo. Me empecé a dar cuenta de que obviamente, por ejemplo, mi útero no servía. Mi columna ya era defectuosa, distinta. Mis ojos igual, mis piernas igual. Las piernas no me he tatuado todo, pero me he tatuado las piernas. Entonces era una forma de esconder. Y era realmente pararme en mi verdad. En que no puedo copiarle a nadie, sino que tengo que caminar mis propios pasos, a mi tiempo, a mi tempo, al tiempo del humano, porque el cristal ya está preparado. Entonces escuchar al humano, darle bola al humano en su proceso, en su transitar. Entonces, todo este proceso de soledad, de estar sola, era estar en mí misma. Y aquí es donde se da la expansión de la palabra soledad. Soledad, si yo la separo, es sol y edad. La edad del sol, sol como conciencia, como identidad, como verdad. La edad es como el momento. Quién soy es como la elevada me lo mostraba, como el momento en el que de un adolescente empezamos a cambiar la voz como de adulto, ya no como un niño. Entonces era mi sonido, mi melodía, cuerdas vocales era. Entonces tenía que ver con esto. Este momento de la soledad justamente es el momento del ser, del nacimiento, cargado de un grito, melodía, vibración, anunciando la llegada de mí, del ser, la verdad. Entonces, yo para conocer mi verdad, para conocerme, necesitaba estar en soledad. En ese momento, en ese instante de mí misma, de mi conciencia, del momento de la conciencia, de mi identidad, de quién era. Entonces soledad siempre lo hemos tomado como algo malo, como el estar solo está malo, pero yo he estado sola y me he sentido sola. He estado acompañada y me he sentido sola. Y ahora era el momento de expandir esto de la soledad. La soledad no es algo que nos pese, sino que es justamente todo lo contrario, es el momento de la madurez de uno, de la edad del sol, justamente. Es como como este ciclo de como que la elevada en su momento me mostraba como que en muchas ancestralidades maestro-alumno de diferente forma, no que haya sido maestro-maestro, sino que haya sido una persona estudiada y en otros momentos no. Entonces como justamente el ciclo es en mí, maestro-alumno es en mí. No requiero de nadie para moverme, confiar en mi proceso, que es perfecto como tiene que ser.
es perfecto el ritmo que lleva, todo es perfecto. En esto ¿cómo se llama? Que, bueno, empieza a brotar, eh, pude decodificar mi nombre humano, Ailén Naomi Bajbú. Y Ailén, bueno, ahí se los muestro, acá. Ailén es lente, aire. Lente, ojo, visión, apertura. Aire, mente, conciencia. Ailén era el cristal que es el que me permitió, o sea, la apertura a la conciencia. Ailén es brasa ardiente, entonces como esa brasa que se enciende. Naomi, en cambio, es nacimiento, origen en mí. Me lleva a la armonía del nacimiento humano, en esta fusión del humano y del cristal, ¿sí? Sin creencias y sin miedos. Acá aparece como ese humano. Y Bajbú es el soplido de un globo, es como una respiración, es como lo que se expande. Entonces me lleva a la expansión, a la exhalación de mi ser, el momento del ser en cada paso. Es como justamente la unión de los dos, del humano y del cristal, de todo este proceso. Bueno, cuando vuelvo de esos días que estuve sola, fui a la casa de mi madre biológica y fue muy loco porque me pude parar en mi verdad sin tenerle miedo, porque era como, no, me va a rechazar, y era como salía de vuelta todas las codificaciones del inconsciente. Entonces, no. ¿Qué pasaba? Me pude parar en mi verdad, en mí misma, y verla a ella ser inocente en su proceso, y poder transitar o estar con ella, hoy con mis hermanos, con amigos y demás, desde en el estadio en el que están ellos. No importa. Y por ejemplo, la maestra Icana, cuando yo le comento toda esta situación, me dice que si yo no podía ser verdad, ellos no iban a poder ser verdad. Uno es el faro de todo este proceso. Entonces, claro, y ahí entendí realmente qué significa era pararme en mi verdad. No tengo que ir a chocar a nadie, sino que realmente ser. Y yo estaba fingiendo ser. No estaba parada en mí misma. Por eso mis piernas flaqueaban, por eso mi columna me molestaba. Por eso veo todas esas resistencias que he tenido con el cuerpo. Para para cuando entro a San Rafael, cuando llego, antes de todo este proceso, la elevada me decía, hacete un test. Hacete un test, hacete un test. No me venía, no me venía. Y yo siempre desmerecía mi útero porque como tenía endometriosis, como había tenido quistes, había estado operada, entonces tampoco había hecho un tratamiento. Sí, me estaba cuidando, me olvidé de las pastillas unos días. Y bueno, me enteré que estaba embarazada. También fue un proceso porque al principio era, bueno, por ahí es un... Capaz que el cuerpo o la telepatía simplemente es, bueno, fíjate que tu útero sí puede funcionar, ¿no? Y ser como falso positivo, que a veces suele pasar. Pero no, que iba a ser falso positivo, era como más positivo que nunca. Y cuando empiezo a hablar con el maestro Suriel de todo este proceso que íbamos a atravesar, claro, yo siempre quise ser madre, pero para transitarlo de forma diferente. El tema es que esta cuestión de el ambiente no era apto. Mi útero, la endometriosis era, el ambiente no es apto. El ambiente no era apto, ni la persona, ni el ser con el que estaba en ese momento. Y no estaba parada en mi verdad, porque yo decía que no, que no, que no, que no, pero como internamente sí.
no es que, no era que me iba a morir si no era madre, no, y gestar, digamos. Tampoco lo veo como ser madre, sino que hoy estoy gestando un ser que, bueno, se presenta porque las células requieren transitar ese aprendizaje y cristalizarlo, ya que mi ancestra muere justamente dando a luz y una de las creencias que había era en mí misma dar vida trae muerte. Parte de ese nacimiento es mi nacimiento, de ese ser. Entonces, como, bueno, hoy gestando un ser en conciencia, sin miedos, distinto, pudiendo disfrutarlo, porque claro, obviamente era como, me dan esta posibilidad de gestar, pero después me lo van a sacar, porque mi útero no sirve. Entonces, era como, no disfruto porque puedo perder lo que tengo, por ejemplo, era otra de las creencias. Claro, ¿para qué me iba a mover? ¿Para qué iba a hacer cosas? Si después, ¿para qué lo iba a disfrutar si después se termina o después, eh, nada, me lo iba a perder? Y en esto pasé por lo mismo. Eh, y bueno, en el audio decía, si vienes al encuentro, vienes sola, si no, no llegues. Y hoy voy en mí misma, en mi verdad, transitando este proceso. Creo que hay mucho más para expandir de la soledad, pero es como, bueno, es un primer brindarme de lo que significa la palabra soledad, edad de la conciencia, edad del sol, edad de el ser en, en presencia. Y bueno, así que nada, gratitud a los seres que estuvieron ahí escuchando, a mí misma por brindarme eh, esta información que después la voy a escuchar, seguramente se va a expandir más todo este proceso, obviamente que esto se va a expandir y transitarlo en conciencia también es distinto, con el maestro Surya eso es lo que charlábamos, y fluir, disfrutar y fluir del proceso. Así que bueno, esto es el proceso de la soledad, fuertemente. Me tuve que ir a meter a la cueva, que era la cueva de Merlín, la carpa, para transitar las noches oscuras del alma, que era como él lo había descrito, esas noches de tortura, de su dolor, obviamente. Pero bueno, no es que yo me sentía torturada ni nada por el dolor, sino que era realmente ser esa soledad en mí misma. Así que bueno, gratitud a todos, gratitud a mí y bueno, nos amo.